día, no sé por qué, esta palabra ha sido dada en mi corazón y creo que es para que escuches tú. No digo a quién, pero es para ti. Esta palabra es exactamente para ti. Así que vamos a empezar así de lleno para compartir esta palabra. Génesis capítulo 3, versículo 8. El libro de Génesis en el capítulo 3, el versículo 8. La palabra Génesis significa origen. Quiere decir cómo era el principio. Por eso el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el inicio de toda existencia. Así que vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Sí? ¿Lo tienen? Amén. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quiero compartirles solo de este verso, porque me ha llamado mucho la atención, porque es necesario que comprendamos la magnitud de lo que dice la palabra. Imagínense en el inicio, donde Dios ya había planeado todo en su corazón, ya lo tenía todo proyectado para hacer, ya todo lo que deseaba y hacer. Y de pronto Él comienza a hacer la tierra y todas las cosas, hace al hombre, lo crea y lo pone en el huerto. Y de pronto ocurre algo muy maravilloso. Dice que el Señor se paseaba. En otra traducción dice: iba de aquí para allá. Pasear es, no sé si usted alguna vez ha ido y paseaban antes, era una costumbre pasear el prado, ¿no? Iban y dábamos vueltas como guaironcos. Como decía la abuela, ¿qué guaironco es este, no? Y dabas vueltas y estabas paseando, mirando y haciendo esto. Pero yo quiero que vean la magnitud. ¿Cuál fue el plan divino de Dios? ¿Cuál fue el propósito de hacer el ser humano en esta tierra a su imagen y semejanza? Era para tener una relación con Dios. En ese día los cielos estaban totalmente abiertos. La relación entre el cielo y la tierra no existía distancia. Dios se paseaba en medio de este huerto, en este jardín donde las personas más importantes estaban, el ser humano hecho a su imagen y semejanza. Se paseaba el Señor. Ese era su plan perfecto. Se deleitaba en tener esa comunión, esa relación. Pero yo no sé si alguna vez te has detenido en un solo verso a veces y quedas ahí pasmado por lo que dice. ¿Qué es lo primero que hicieron ellos? Ellos no vieron la presencia de Dios primero, sino que oyeron su voz. Oyeron su voz que se paseaba en el huerto. Esto quiere decir que Dios, cuando bajaba, hablaba con ellos. Escuchaban su voz. Pero no simplemente escuchaban su voz, sino que lo veían a Dios pasear. Eso quiere decir que ellos contemplaban a Dios. Otras personas dicen: pero es que Dios es espíritu. Lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 4, que Dios es espíritu y está buscando que adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra. Pero no, era visto por el Señor, porque dice que estaba su presencia. Su presencia estaba ahí. Era Dios que estaba ahí. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 1, verso 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso quiere decir que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí estaba pleno, el Dios único, el Dios uno. Estaba así, lo veían en todo su esplendor, en toda su gloria. Y se paseaba.
Imagínense ver pasear. No, el Señor no bajaba como el regente, como el pastor Alejandro, así, oye, no hagas eso, ten cuidado, tu conciencia. No, sino que Él se paseaba. Y al pasearse, ¿qué hacía? Dice que había hecho todo árbol delicioso para el hombre. Entonces Él se paseaba mirando esto. Al terminar el hacer todo lo que había preparado para nosotros, dice que era en sobremanera bueno. Imagínense, extraordinario. Al principio de mi caminar en Dios, yo decía, Señor, hay lugares feos, hay lugares bien feos, Señor, en la tierra, pero tú no los hiciste así. Y ahí pude entender por el Espíritu de Dios que hablado en mi corazón me decía, no es lo que miras la tierra, no era así, nunca era planeado así. Lo que ves es producto de una maldición porque el hombre no obedeció. Y segundo, de un castigo que fue el juicio, el diluvio universal. La palabra traducida como diluvio dice que es un cataclismo. Quiere decir que el cataclismo es que todas las fuerzas se reúnen en uno solo y mueven todo. Se puede imaginar, sacan un cerro de aquí, lo botan por ahí. Es un cataclismo. Nada de lo que tú ves en la tierra se asemeja a lo que Dios había planeado en su corazón y le había otorgado al ser humano. Pero también vemos en la tierra lugares tan hermosos, tan bellos, que aún a nuestros ojos no los sabemos valorar. Un día en Chicani, llevé a unos hermanos para bautizarlos en el río, eso es yendo hacia los Yungas, pero al sur de Yungas. Y cuando los estaba bautizando, porque era una heladera ese río, porque es el deshiele de la cumbre, terminado de bautizarlos y todo eso, y me acerco y secándome, miro esas hojas verdes, esas plantas y comienzo a contemplar y digo, pero qué perfección que tienen, qué linda, sus nervaduras, su color, pero extraordinario. Y agarro una de esas hojitas y le doy la vuelta. Y miro y es perfecta también por detrás. Y entonces de pronto es llamada mi atención hacia el cerro que estaba al frente. Yo comienzo a mirar y ves la vegetación cubriendo todo ese cerro. Pero era un cerro como si fuera, lo hubieran cortado como una torta. No, nadie puede escalar ahí. Y de pronto el Espíritu de Dios, yo admirando lo que Dios hizo, y me dijo, todo lo que hago, lo hago perfecto. Todo. Aunque nadie pueda verlo, es perfecto allá. No soy como un carpintero, me dijo, que hace una mesa, la barniza por todo por fuera y por abajo no es perfecto. Entonces yo me maravillé, me quebranté y empecé a adorar a Dios allá. ¿Y a qué me voy? Que Dios ha hecho tan excelente obra, pero los que lo han dañado son los hombres. Por el castigo, por la desobediencia. El juicio vino de Dios, pero por causa de ellos. Ahora, como vemos esto tan maravilloso, dice que se paseaba el Señor. ¿Alguna vez tú has recibido una visita en tu casa? Por decir, debe ser aquellos que aman tanto a sus padres y que de pronto ya están casados y viven, ya tienen sus hijitos, y de pronto llegas como visita tú, ¿no? Y entras a la casa y de pronto pasa papá, pasa mamá, sentate, ¿quieres un refresquito? Todo eso, esa armonía que se da tan bonita es muy agradable, es muy lindo. Y uno se siente bien y la otra persona se desvive por querer atenderte. Y cuánto tiempo que no nos vemos y todo eso. Pero como papás estamos sentaditos y de pronto, ¿quieres conocer la casa?
ven, ¿no? Allá. Y pasamos. Pero no nos paseamos libremente en esa casa. Pero Dios se paseaba en ese huerto. ¿Se puede imaginar eso? Se paseaba y Adán seguro que estaba haciendo: Adán, ¿qué haces? Aquí cuidando el huerto y labrándolo, Señor. Y disfrutando unas mandarinas, Señor. Te pasaste. Oh, Señor, mira lo que has hecho. ¿Has visto esas aguas? No, Señor dice que de aquí, de este huerto, sale un gran río y se divide en 4 allá afuera. Oh, es extraordinario. Y esos 4 ríos que se dividen, uno está lleno de oro. Imagínense las bellezas que había hecho Dios. Y ahí el Señor paseándose en medio de eso. Dios había ideado tener esa comunión, esa relación. No tener una cosa que le impida que tú tengas que darle permiso para que haga algo. Y saben que hace muchos años que entendí que tú eres el que le invitas a Dios a tu casa. Tú le invitas a tu matrimonio. Tú le invitas a tu corazón. Tú eres el que decides hacer eso. Pero que qué triste que algunos de nosotros que hemos recibido a Cristo y está en nuestro corazón, ahí nomás le dejamos pertenecer. No queremos que vea lo otro que está mal. Como cuando llegas a una casa o vienen a tu casa y justo te pescaron después de despertarte, la cama extendida, todo un desastre, ¿no? De acuerdo al orden que cada uno tenga. Y llega y tú no entras libremente, te tienen que invitar, ¿no? Puedo entrar a tu cosa. Ay, no entres, no sabes, anoche hemos tenido una reunión, todo está así. No, y los chicos que botan las cosas, empujando debajo del asiento, va a disimular. Así nosotros le dejamos y no decimos nada, pero Dios podía pasearse. Y yo te pregunto en este día, si tú lo has recibido al Señor o el Señor ha venido a vivir en ti, ¿se pasea en ti? ¿O tú todavía le dices: no, Señor, es que tengo que ir a otro lado, Señor, tengo que hacer esto, Señor, tengo que hacer aquello? Lo que Dios quiere es que tengamos una comunión perfecta. Cuando tú entregas tu vida a Dios, ya le pertenece. Él quiere pasearse en todo lo que eres. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que Él quiere sorprenderte para que veas las cosas que quiere darte o hacer por ti. Quiere mostrarte su misericordia, su grandeza, su amor, su gracia y muchas cosas más. A veces nosotros nos quedamos sorprendidos por algunos hechos que suceden, pero también es ver las otras maravillas que hace Dios. Dios hace tremendas maravillas. Esta mañana cuando oraba, Dios trajo a mi pensamiento cómo Él me hizo experimentar algo tan grandioso en mis 14 años, cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y me congregaba en el montículo. Y uno de esas reuniones en el montículo, puros jóvenes, llenábamos todo el montículo. Solo jóvenes éramos, porque nuestro pastor Julio César Ruibal era jovencito, 19 años tenía. Y estábamos tendidos en el pasto, así, todos, y había una fuente que habían llevado, una fuente griega de una adoración a un Dios. Pero está ahí, sigue ahí en el centro. Y ahí estábamos echados y cómo escuchábamos, y cómo con una guitarrita se cantaba. Y cantaba cada cosa tan hermosa. Y todos a veces nos parábamos y alabábamos. No había protocolos, no había límites, solo había gente que tenía vida. Y por eso los muertos venían a Cristo. Venían y era maravilloso, teníamos vida, nos parábamos. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan. Hubieran visto esos jóvenes. Ahora los jóvenes o los mayores están, no sé, era libertad. Si tú tienes vida, esa vida se ve. Es como cuando eres pálido y estás enfermo, se ve. Y cuando estás con cachete se nota.
Se nota al tiro. ¿No has visto a la gente? ¡Ay, qué demacrado está! Se nota. Sus ojos negros hasta aquí abajo, ¿no? De pronto, esa vida es la que necesitamos. En Juan 10:10 dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Eso hizo con Adán y Eva. Les sacó del huerto ellos. Claro, Dios los echó, pero Él les robó el paseo de Dios con ellos. Les robó tener esa comunión con Dios. Les robó la vida en esta tierra. Dice que Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado al mundo y pasó a todos los hombres. Y por eso la muerte. La muerte. Esa muerte espiritual, donde toda la gente, desde esa época hasta que vino Jesucristo, todos eran muertos vivientes. Algunas veces uno se asombra y dice, pastor, la otra vez me preguntan, pastor, ¿va a haber zombies en esta tierra? Sí, hay zombies ya. Hay zombies. La persona que no tiene a Cristo es un zombie, porque no tiene comunión con Dios, su espíritu está muerto. Y hay algunos que han nacido de nuevo, pero otra vuelta están muertos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si vemos que el Señor se paseaba y todo esto, escuchas las voces de algunos creyentes, de algunas personas que los has visto con fuego, que asisten a la iglesia, que no se separan, pase lo que pase. Ellos están presentes. Dios ha hecho milagros, los ha liberado, ha hecho de todo el Señor. Y de pronto, pastor, o se acerca a ti o a cualquiera y dice, ¿sabes qué? Ya no siento la presencia de Dios. Parece Adán y Eva fuera del huerto. Ya no siento, Eva, ya no siento así. Pues estamos fuera de el lugar donde se paseaba, el lugar de su deleite del Señor. Éramos lo primero para Él, éramos lo más apreciado. Escuchábamos su voz. Ahora ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que Dios me habló. Ya no me acuerdo. ¿Sabes qué? Sé que me puede revelar la Biblia, pero eso no quiere decir que yo escuche su voz. Un siervo de Dios dice que Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Nunca va a faltar el mensaje en las iglesias. Los pastores van a predicar el mensaje, pero con pocos voy a tener comunión. Imagínate, te predican, pero no está Él. ¿Y para qué? Sin su presencia estamos toditos muertos. Entonces, esto de pasearse, ¿y qué dice? Mire, qué terrible, qué produce el mal. Ahora ustedes van a poder entender, ay pastor, mucha gente se ha ido de la iglesia, hay pastor que le he visto en nuestra congregación, ya. Falta que me digan, por tu culpa se han ido. Así. Pero les voy a decir, mire lo que pasó. Por desobedientes. Dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Cómo se esconden? Estaban en el huerto. La presencia de Dios estaba ahí. Pero ellos se fueron detrás de un arbolito. Escondidos. Se esconden. ¿Cómo se esconden? Piensan que los hermanos se van a enterar de su pecado. Piensan que los hermanos son los que dan el visto bueno. Peor el pastor. Y no es verdad. Es una relación entre tú y Dios. Cuanto más lo hagas, mejor será tu relación con Dios. Escucharás su voz. Su presencia será tan linda que no solo sentirás en un culto, sino en tu casa, en la cocina, en tus problemas. Ahí estoy presente. Los echó fuera del huerto el Señor, pero el Señor Jesucristo dijo que Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Pero no siento su presencia. Sabes que ya no me da ganas de leer. No es eso. Estás escondido detrás de tu pecado. ¿Cómo se esconde una persona detrás de su pecado?
¿Cómo creen que una persona se esconde detrás de un árbol? ¿Cómo se esconde? Con los justificativos. Justificando, no, pero, con eso se justifican. No somos capaces de decir, yo he pecado. Solo Dios estaba esperando que Adán le diga, sí, Señor, yo he pecado. No, la Eva no me dio, yo lo hice. Ser tan valientes como David en el Salmo 51 que dije, solo yo he pecado contra ti. No, es que me empujó ella no me miró, ella no quería esto. No, y vos, y tú. Yo pregunto a todos los que están, ¿qué han venido a buscar hoy día? ¿Escuchar un mensaje? ¿Escuchar una bonita prédica? ¿Escuchar una linda alabanza, una nueva cantar? ¿O han venido a buscar la presencia de Dios? Son capaces de salir detrás de ese árbol y confesar a Dios y no justificarse ya más. De agarrar y decir, yo soy. No es que la vida me ha tratado mal, yo he estado donde no debía estar. Yo he hecho lo que no debía hacer. Yo decidí. Yo fui el único. Nadie me empujó. Yo decidí en mi corazón. Yo quería eso. Yo deseaba eso. Yo tomé eso. Imagínense, hemos oído tu voz y por eso nos escondimos. Dígame, ¿quién de ustedes no quisiera escuchar la voz de Dios? Yo me acuerdo que cuando iba las primeras veces y el pastor dice, el Señor me ha hablado audiblemente y me ha dicho eso. Ay, yo quiero. No sabe cuánto soñaba que Dios me hable audiblemente. No sabe, me daba pesadilla. Y a ratos decía, ay no, mentiroso es este. ¿Cómo pues le va a hablar Dios? No, pero Dios habla realmente. Se escucha su voz. ¿Sabes que estás tan escondido en tu corazón por las cosas que has hecho que no se puede? Un día nos ministraba en un tiempo cuando Dios hizo una obra, pero que estábamos puliendo muchas cosas con mi esposa. Nos estábamos aguzando los dos como fierro, así. Y entonces mi esposa buscó ayuda en un gran siervo, el pastor David Archondo, que ya se ha ido a la presencia del Señor. Un gran siervo, un siervo hermosísimo. Y la iglesia lo ha conocido porque predicaba él sobre el matrimonio, sobre la familia. Tenía una palabra tan hermosa ese hombre. Y de pronto estábamos en su living y charlando con ellos. Y yo decía, yo ya no quiero, mi esposa mucho me molesta. Ya basta, pastor, no puede ser. Y mi esposa decía, él es el del problema, no yo. Y así era, ¿no? Todo detrás de nuestros árboles, con nuestras hojitas de higuera tapados, ¿no? Justificándonos para que no se vea nuestra vergüenza. Y de pronto, no sé si en mí o ella salió, es que ya no nos amamos. Imagínense, ya no nos amamos. Y el pastor agarró y dijo, Alejandro, estás equivocado. Esto es una equivocación. ¿Leíste la Biblia? Claro. ¿Pero leíste y entendiste? Claro, todo hecho el valentón, ¿no? Y me dijo, 1 Corintios 13, las preeminencias del amor. El amor nunca deja de ser. Paramos las orejas. ¿Cómo que el amor nunca deja de ser? Nunca deja de ser. Pero ¿y entonces por qué ahora ni siquiera no queremos estar juntos? ¿Por qué esto está pasando? Y ahí agarró una especie de corazoncito o un dibujito que era, lo puso y agarró unas hojas y libros y agarró y dijo, la primera pelea o discusión que tuvieron no se saldó, eso tapó el corazón, tapó el amor. Y después pelearon o riñeron o se justificaron y se fue poniendo y se fue poniendo y se va poniendo y se va poniendo. Y cuando lloraste y tenías amargura y se va poniendo encima.
Ahora, Alejandro, ¿cómo quieres que salga ese amor? Se tiene que atravesar todo eso y atraviesa falta de perdón, amargura, resentimiento, odio. ¿Cómo va a salir ese amor? Pero el amor nunca deja de ser. ¿Sabes cómo puedes restaurar? Ve quitando, ve perdonando. Ve hablando con esa persona, ponte a cuentas, habla y todo eso va a desaparecer y ese amor va a volver a surgir porque Dios restaura todo. Él restaura todo. Y lo que Dios quería restaurar, hermano, era lo que el hombre ha perdido. No es que Dios lo perdió. Dios puede estar en cualquier lugar porque es omnisciente, omnipresente. Pero Él quería estar de acuerdo con el hombre, quería tener comunión, que el hombre pueda tener esa libertad. ¿Se puede imaginar? Imagínese usted en vez de Adán y Eva en el huerto. Y en la mañana, ¿no? Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola Señor, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Ay, ando a sacar unos mangos para el Adán. Una relación tan sencilla, paseándose. Oye, lo vi al Señor, estaba paseando por ella, seguro que está haciendo algo más. ¿No te imaginas? ¿Alguna vez te han dicho que en tu casa se pasea el Señor? ¿Cómo va a pasearse el Señor en una casa de discusiones, de peleas, de resentimientos, de gritos, de maltratos, de egoísmo, de maldad? ¿Cómo se podrá pasear el Señor ahí? El Espíritu Santo está contigo, dentro de ti, pero se está apagando. Se está contristando por lo que tú estás haciendo. Porque el Señor dice, primer principio, esa es mi imagen y mi semejanza. Yo no soy así. ¿Por qué él o ella es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede perdonar como yo los perdoné? ¿Por qué no pueden ayudarse? ¿Por qué no pueden reconocer? ¿Por qué no pueden poner de su parte? ¿Por qué no pueden pedir ayuda el uno al otro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les estorba? ¿Qué es lo que está oculto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están detrás de esos árboles? Y entonces Dios, se puede imaginar, yo quiero que lo conozcan a nuestro papá como un verdadero papá, al Señor Jesucristo como nuestro Señor, pero también como nuestro amigo. Él dice, no me avergüenzo de mis hermanos en la congregación, como hermano, y al Espíritu Santo como el ayudador más grande que tenemos. A ese Dios perfecto, tú tienes que conocerlo mejor. Ahora imagínese, han salido del huerto hasta nuestros días. Casi han pasado más de 6,000 años. Casi 6,000 años han pasado desde ese hecho. Y Dios ha permitido y ahí estaba. ¿Qué ha hecho el hombre para buscarlo a Dios? ¿Qué ha hecho el hombre para pedirle perdón? ¿Qué ha hecho el hombre para volver hacia Dios? Nada. No hay un justo en la tierra, decía el Señor. No hay quien busque a Dios. Había uno. Pero el Señor ideó un plan. Yo voy a buscarlos. Imagínense, yo voy a buscarlos. Aunque ellos desobedecieron, ellos hicieron el mal, pero yo voy a darles un plan perfecto. Y dice en Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Ahora van a poder entender claramente lo que ha pasado. Desde ese día, Dios ya no estaba en la tierra, ya no se paseaba. Solo Dios mandaba mensajeros, solo Dios mandaba de alguna forma para hacer volver el corazón del hombre y el hombre no entendía. Y dice Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ay, Dios mío, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se pueden imaginar? Llegó el tiempo, como dice Gálatas 4:4, que nació de una virgen en el tiempo de la ley. ¿Se pueden imaginar? El reino, ya no podíamos acceder al reino de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos han pecado, todos son destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie podía llegar allá. No es como ir a la luna con cohetes o a Marte mandar. No, no se puede llegar allá. No se puede. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No se podía. Y aquí Jesús dice: llegó el tiempo. ¿Se pueden imaginar? Para mucha gente no sabe entender esto, que había un hombre y una mujer que estaban en los planes de Dios. Ya había visto, no porque sean grandes o porque tenían méritos, no, una mujer que en ese tiempo era una muchacha como cualquiera, que tal vez ella pensaba que en su futuro se va a casar, o que va a tener hijos, o que va a viajar, cualquier cosa. Y esa muchacha tenía su día diario. Comía, reía con sus papás, todo lo que ustedes quieran, pero un día todo cambió. Todo cambió en su habitación, en una viviendita pequeña. Cuando tú vas al campo, vas a poder ver, es muy parecido esos lugares a lo que cuando vamos nosotros al altiplano, pero cerca de algún lago o de un lugar de un nevado. Hacen las casitas como bajando en la cumbre a Coroico con piedritas. ¿Se han dado cuenta? Con piedras. Y así hacían sus casitas. En ese sector hacían así sus casitas. Y de pronto, por una ventana abiertita, porque hacían más, no había marco ni cosas, aparece una luz. Y entra un ángel del Señor, Gabriel. Y ahí está la muchacha en sus quehaceres y le dice: muy favorecida, el Señor está contigo. Ella se espanta. ¿Por qué es esa salutación? ¿Por qué le está hablando así? Y le dice: engendrarás un hijo en tu vientre, tendrás un niño. Y ella le dice: pero ¿cómo va a ser? Solo estoy comprometida con José. ¿Cómo me voy a tener un hijo si yo no conozco varón? No, lo que está ahí es del Espíritu Santo de Dios. Era la buena nueva. Y de pronto eso está aconteciendo en ese lugar. Y en todo entorno nadie sabe, nadie se ha enterado, nadie se ha percatado de lo que está pasando. El reino de Dios se está acercando a esta tierra. Está viniendo con Jesús, el Hijo de Dios. Gabriel le dice: le vas a poner por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? La traducción literal de Jesús es Jehová salva. Eso era lo que es Salvador. Y entonces viene y nace en un pesebre. Conocemos esa historia tan bonita. Pero en este medio está sucediendo algo. No sé si ustedes se han dado cuenta. A mí me pasa, o yo soy el único loco de este planeta, que ¿cómo puedo pensar muchas cosas en mi cabeza? No sé, a ver, algún día usted esté en su casa y de pronto vaya a una ventana y mire a una persona que está caminando así. No se fije si tiene zapatos, qué color su ropa, lo único que miramos. No mire. Fíjese que esa persona está pensando, está con sus problemas, con todo, está viviendo. Es un ser vivo, está caminando, está haciendo en esta tierra todas sus cosas, tiene problemas. No es tu mundo, no eres tú todo el mundo. Pero somos tan abstraídos que pensamos que todo es en torno a nuestras vidas y no de las otras personas. Pasa un auto y todos se imaginan: pasó.
Pero cuando tú estás manejando, ¿qué estás haciendo? Pensando, dando la vuelta, preguntándote, escuchando música. Eso está haciendo esa persona. Ahora, eso multiplíquenlo por todos los habitantes de la tierra. ¿Saben cómo es este mundo? El Señor por eso, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. No era un hombre, no era una mujer, no era un país, no era un continente, el mundo, toda la gente. Pero ¿sabes qué? Dentro de toda esa gente hay gente que lo rechaza, hay gente que se burla, hay gente que adora al diablo antes de adorar a Dios. Pero ahí también hay alguien, nosotros, que alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor. Y en el mundo entero hay gente igual que no conoce, y hay gente que sí conoce a Dios. Hay gente que se aferra a su religión, a su tradición, a su costumbre, pero la cosa es conocerlo, aquel que te puede dar vida y vida en abundancia. Amén. Ahora, cuando Jesús viene y nace, el reino de los cielos se ha acercado. Están allí, está José, está María. Y saben qué triste cómo la religión lo cambia todo. Y ahí está en un pesebre, pero no es un pesebre de maderita, no hay eso, sino que los pesebres de ese tiempo eran de piedra porque servían también para beber agua a los animales, las vaquitas, los corderitos, todo eso. Pero cuando nacían algunos terneritos, los ponían en medio de eso para que no les dé frío y todo, y los ponían. Y eso estaba aconteciendo en ese lugar. Y de pronto la Biblia nos narra en Lucas 2 que en otro lugarcito había unos pastorcitos que estaban cuidando su ganado, sus ovejitas. Estaban cuidando. Y es por eso que Cristo no nació en Navidad, en diciembre, no. Porque en esa época cae en el hemisferio norte, cae nevadas. Pero ellos estaban pastando a su ganado. ¿Cómo van a sacar en esa época? Era casi septiembre. Y entonces de pronto, eso está aconteciendo y hay esos pastorcitos que están, y de pronto se ilumina el cielo. ¡Puf! Algo increíble, y aparece un ángel. Os vengo a dar buenas nuevas, que os ha nacido un Salvador. En otras palabras, ha nacido el Mesías. Y esto será por señal. Lo encontrarán envuelto con unos pañales en un pesebre en la ciudad de Belén. Y de pronto dice, huestes, o sea, ángeles, miles de ángeles se reúnen detrás de él y comienzan a cantar. Gloria a Dios en las alturas, paz y bondad en la tierra. Estaba volviendo a restaurar el Señor. El Señor quería venir, quería caminar, y el Señor caminó en esas calles. El Señor habitó en medio de la gente, se paseó en todo lo que era Israel y hasta salió a otros lugares, pero Él caminó. Ese Dios que se paseaba ahora estaba aquí. En Mateo capítulo 1, verso 18, se repite la profecía, se cumplió. A José le dice, no dejes a tu mujer, porque él quería dejarla. ¿De quién será esa guagua? ¿Cómo que María está embarazada, que ni siquiera nos hemos casado? Estamos comprometidos, ¿cómo va a ser eso? Y esa noche durmiendo, el mismo ángel que le habló a María viene y le dice, José, no temas recibir a tu mujer María, porque lo que está engendrado en ella del Espíritu Santo es el Mesías, y le pondrás por nombre Jesús. Es como se cumplió la profecía. Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9. Emmanuel, Dios con nosotros. Se puede imaginar cuando ese niño estaba naciendo, era Dios con nosotros, pero no era para venir a traer una fiesta de cumpleaños. No era para que recordemos simplemente eso, sino que se había acercado el reino. ¿Y ahora qué quería hacer Jesús con el reino? Compartirlo contigo y con todos los que le recibieran. Y que tú vivas en esta tierra dentro del reino.
¿Para qué? Para que se pasee contigo el Señor. No que hagas una religión, sino una comunión, una relación linda con Dios. Eso era lo que quería el Señor. Arrepiéntanse, les decía, arrepiéntanse. ¿Qué era lo que necesitaban Adán y Eva? Arrepentirse. Simplemente arrepentirse. Y Dios los hubiera perdonado. Simplemente arrepentirse, no esconderse detrás del árbol. No tener vergüenza de Dios. Ir porque Dios nos ve tal cual somos. Hebreos 4:13 dice que vamos a dar cuenta a Dios porque estamos desnudos delante de aquel que vamos a dar cuentas. Él lo sabe todo. ¿Sabes que tenemos más miedo de la gente que de Dios? Y nos escondemos en árboles. Ante Dios, ante su presencia, pero ante la gente somos unos sinvergüenzas. Perdón que lo diga de esta forma, pero es necesario que venga ese arrepentimiento genuino, que no estamos jugando a que cada domingo escuchemos un lindo mensaje, que el Señor te va a dar esto, que te va a dar el otro, que vas a tener plata, que te va a dar... No, es arrepentirnos y caminar con Él. El arrepentimiento es cambio de actitud. Ya no volver a lo mismo, ya no hablar con el diablo, esa serpiente que estaba enroscada ahí, que les mintió. Hoy en día muchos están escuchando tantas mentiras, tantas mentiras, tantas mentiras. Y ahí ese Señor Jesús viene a pagar el precio. Dice ahora la palabra que cuando vino el Salvador era para morir en la cruz. Él llevaba nuestros pecados. Él llevó todo lo que tú has hecho. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que lo que tú estás haciendo en esta época, Él ya lo estaba cargando en esa época. Allí estaba siendo crucificado tú, juntamente con Él, para que cuando encuentres a Jesucristo seas perdonado y lavado por su sangre. Si no, estarías muerto en tus delitos y tus pecados. Y de pronto ahí el Señor ahora ha permitido tan lindo que nosotros podamos tener esa comunión, que podamos caminar con Él, que Él se pueda pasear en tu vida y en tu casa, que Él pueda pasearse en tu trabajo, en tu negocio, en todo lo que estás tú, que camines con Él. Y es tan hermoso caminar con Dios. Es tan lindo y escucha su voz ahí. Cuidado, esto. Tremendo. Como les habíamos hablado a muchos. Mi hijita Mariela le negaron la visa para entrar una semana antes del terremoto. Ella ya debía estar allá. No sabemos lo que le podía pasar. Y cuando hablamos con una persona dice, wow, era un pastor allá en Panamá. Wow, qué increíble, hija, me dice. Le dice, quería conocerte a ti. Oye, qué tremendo. Es que Dios te guarda, no era tu hora. Y te cuento que allá también había una muchacha que estaba en un bus. Estaba yendo en un bus y era una hija del Señor. Y le dijo, bájate. Y él hizo caso y se estrelló el bus a la siguiente cuadra. Y uno dice, ¿pero qué es? Es que eso va a suceder sí o sí. Pero cuando caminas con Dios, Él te librará de todo mal. Él guardará tu camino. Él se preocupará por tus hijos. Sabes que no es en vano lo que estamos orando. Esas oraciones no son tiradas por tierra. Dice que las oraciones de los santos es ese incienso que está en la presencia de Dios. La oración de todos ustedes está ahí en Dios. Pero sabes que yo creo que si agarrara ese tazón donde ha puesto las oraciones del pastor Alejandro, desde un principio puedes buscar así, y unas cuantitas vas a sacar que no sean pidiéndole cosas. ¿Cómo son sus oraciones de ustedes? Es tan triste, es tan doloroso que lo busquemos a Dios cuando tengamos problemas, cuando algo esté sucediendo mal.
Cuando nuestros hijos estén yendo por camino errado, cuando no tengamos para pagar la renta, cuando se enferma un ser querido, cuando se está por morir, cuando le pasa algo, ahí estamos, Señor, 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 Señor. Pero Dios quiere pasearse contigo, quiere caminar, quiere verte reír, quiere verte disfrutar, quiere ver que estás gozando de todos sus beneficios en esta tierra. Él nos ha bendecido y hasta ahora no entendemos qué es la bendición. La bendición es el favor de Dios, que lo recibimos sin merecerlo y aún mal estando, como dice su palabra, aún siendo infieles, Él permanece fiel. Ay, yo no voy a ir a la congre, son malos. Vete, porque te cuento que aquí en la iglesia se pasea el Señor. ¿Por qué, pastor, se va a pasear aquí? Porque Él dijo, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y Dios está paseando ahorita aquí. ¿Y sabes cómo mira a Jesús? ¿Cómo mira a nuestro Señor? No mira lo que los ojos ven, Él ve el corazón. Él ve. Y muchos dicen, yo lo amo al Señor, pero llegan a la congre, están 5 minutos y ya no pueden resistir. Dios te ve todo y tú no has venido para cumplir. Imagínate, muchos van a salir ahora y dicen, wow, ¿has escuchado eso? Que Dios se acercó el reino y nosotros arrepintiéndonos, podemos volver a lo que Adán y Eva no volvieron. Y están caminando en la calle, ¿eh? Y aparece un pobrecito. Por favor, ay, no tengo. Cristianos, hijos e hijas de Dios. En la casa, una discusión de lo que sea, ya se le sale todo, ¿no? ¿Y por qué le voy a pedir perdón? Que ella me pida o que él me pida. Él no sabe reconocer, ella no conoce. Lo que tú no hagas, no se lo pidas al otro. Ambos deberíamos estar prestos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere pasearse en nuestras casas. No quiere, imagínenselo, Señor, como en el huerto tu casa. Y entra, una noche entra, a las 3 de la mañana entró el Señor a tu habitación. ¿Y cómo están? Uno a la derecha, el otro a la izquierda. Él en un rincón y ella en el bordecito antes de caerse, ¿no ve? Porque dice que no quieren hablarse, ¿no ve? En la mesa, agarrados de la mano. Señor, gracias por los alimentos. Oran, qué bonito. Termina la oración, comienzan a comer. Un error, ya está. ¿No te fijas qué torpe? Dios se pasea y te mira y dice, ¿qué les pasará? ¿No? Ay, yo no. Lo que sabes que no me convence esto, voy a ir donde los brujos. ¿Se imaginan todas las atrocidades que pasan con el pueblo de Dios? Lo que hizo Adán y Eva no es nada a comparación de lo que nosotros estamos haciendo. No, es que a mí mi mamá no me quería, a mí mi papá no me trató, ya dejen de estar detrás de ese árbol. Tu padre o tu madre son unos árboles, no te escondas detrás de él. Eres tú la que tienes que, o sales o te quedas detrás del árbol. Es que mi papá no tuvo, su papá por eso es así tan seco. Pues tú haz lo mejor, decide hacer lo mejor. Sal de ese árbol, sal de ese árbol. Yo no he tenido nunca. Trabaja y dales lo que puedas a tus hijos y si puedes mejor. Gloria a Dios. No tengas envidia de las personas que tienen, sino sea agradecido con todo lo que Dios te da. Cuando vengas a la iglesia, ven a adorar a Dios. No vengas a ver si el hermanito había venido o no había venido, que si toca bien, no canta bien. No, yo no sé a qué venimos. Pero yo vine a adorar a Dios. Yo vine a decirle, te necesito más que ayer. Te necesito cada día más, Señor, porque la situación está difícil.
Y Señor, el día de mañana si ocurre algo en mi país, si ocurre una situación difícil en mi país, quiero que estés allí y que me ayudes para pasar esa prueba. No quiero escapar, quiero mostrar que tú caminas conmigo. Hermano, Dios tiene que caminar con ustedes. Y solo para terminar, quiero leérselos esto que había puesto el Señor en mi corazón. Quiero que presten atención solamente a este salmo, ¿ya? Que lo recibí hace 2 semanas. Y dice el Salmo 112 del 1 al 9. Se los voy a leer, escuchen nada más, escuchen. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verán el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Dios hace diferencia con los que caminan y con los que no caminan. Por eso miras y dices, ¿por qué prospera eso? ¿Por qué le va bien? ¿Por qué esto? Porque Dios camina y se pasea en todo lo que es Él. Amén. Yo sé que todos hemos fallado, pero tenemos que cambiar. La vida es personal. La relación es personal. Si ves caer a una persona a tu lado, no importa, sigue. Si caen 10,000 a tu lado, no, sigue. No te detengas. Que nadie te quite tu corona cuando Él venga. Amén. Cierre sus ojitos, agache su rostro. ¿Tiene que decirle algo a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que ya no escucha su voz? Cuando yo me he convertido, qué lindo era. Uy, qué lindo ir a la congre, qué lindo. ¿Hace cuánto tiempo no escuchas a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que estás llorando por el mismo pecado? ¿Hace cuánto tiempo te has desanimado de los anhelos, de los sueños y las metas que tenías con Dios? ¿Hace cuánto tiempo que lo que Dios había preparado para ti lo dejaste? ¿Por qué has soltado tu mano del arado y has mirado para atrás? ¿Por qué estás tan seco que te has convertido en una estatua de sal como la mujer de Lot? ¿Por qué estás tan vacío? ¿Por qué estás tan vacía? ¿Por qué te sigues escondiendo? ¿Por qué te justificas de todo? ¿Por qué le echas la culpa a medio mundo? ¿Por qué no aceptas la reprensión de tu jefe cuando no haces bien tu trabajo? ¿Por qué dices que es malo él? Si Dios lo ha usado para que llegue sustento y abrigo a tu casa. ¿Por qué no lo cumples las horas como si hicieras el trabajo como para Dios? ¿Por qué te quejas de la comida si nunca te ha faltado en tu casa? Habla con Dios en este instante.
Habla con el Señor. ¿Sabes qué? Si tú no conoces a Dios, ábrele tu corazón y dile: ven a mi vida. Si tú existes, Señor, si tú eres real, manifiéstate a mí. Si tú eres tan real, Dios, ayuda a mi hijo, a mi hija. Golpea si es necesario para que reaccione. Hazle algo, pero que se salve. Señor, que no perezca eternamente. Señor, restaura mi vida contigo. Quiero escuchar tu voz. No quiero escapar de tu presencia cada vez, porque soy malo, porque siempre estoy justificando.